Hola familia, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entre tú y yo. Soy Alejandro Cuervo y siempre un privilegio compartir con todos ustedes. Hoy tendré la oportunidad de compartir, de conversar con un gran amigo, un actor, bueno, que he admirado toda mi vida y que mi carrera me ha dado la dicha de poder compartir con él en varias ocasiones. Hoy día lo estamos disfrutando como actor y director de teatro, pero una carrera más que exitosa en el cine y en nuestra televisión. Junto a nosotros, con sinceridad y sin secreto, Caleb Casa. Nos dará tiempo. Bienvenidos. Pues sí, familia, la bienvenida y las buenas tardes después de muchos años tratando de que nos visite, bueno, debido a esa exitosa y ocupada carrera como actor, director, en el teatro, en el cine, en la televisión, en Cuba, en muchísimos países. De eso estaremos hablando aquí en Entre tú y yo. El aplauso, la bienvenida, y para mí es un placer conversar y compartir con Caleb Casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo. Gracias por estar. Bueno, Caleb, no creo que nos dé tiempo en un programa abarcar una carrera tan amplia, pero bueno, estaremos hablando de lo que quieras, de lo que recuerdes, de lo que más te ha marcado. Vale. Y bueno, se impone comenzar, Caleb, por el principio de tu carrera, que además fue siendo un niño. Sí. Tú como actor, y bueno, yo era un niño como espectador, y recuerdo aquellos domingos, me levantaba con muchas ansias para ver El Cucumí Despierta los Domingos. El Cucumí se despierta los domingos. Dirigido Sí. por Charlie Medina, bueno, ese gran director de televisión con excelentes y grandes obras, y indiscutible, esta es una de ellas. ¿Cómo llega Caleb a esta serie? Bueno, por un casting que se hizo multitudinario, mi madre me cogió de la mano y me llevó a un lugar, y era en los estudios de Mazón y San Miguel, donde habían cientos de padres con sus niños pidiendo la planilla para este casting, que era una serie infantil. Entonces fue un casting que se le dio promoción por la televisión. Se le o dio sea, promoción por televisión, un espacio que se llamaba 3 minutos, donde un conductor en tiempo real daba estas noticias, ¿no? Todo eso me lo explicó mi madre después, porque yo sencillamente fui con ella y tú me dijo, ¿tú quieres hacer esto? Y yo, bueno, sí, vamos a ver. Y empezó todo un proceso, un taller, y fueron eliminando, hasta que quedamos yo, Harold y yo, y entonces hicimos esta serie de 11, 12 capítulos durante un año entero, y teníamos que salir de la escuela, teníamos profesores en casa. Fue una experiencia muy bonita y que yo creo que marcó pues el camino a seguir, y a partir de ahí pues empezaron a suceder cosas. En este proceso del rodaje mismo, siendo un niño, eh, te hizo ver, o sea, te viste tú quizás en el futuro como actor, dijiste, yo de grande quiero ser actor, No, ¿no? no, por ¿Y supuesto. cómo lo vivías? ¿Tú sentías que estabas actuando o simplemente te divertías cuando tenías que aprenderte No, los textos? era un juego maravilloso. Tú los veías como un juego. Era un juego maravilloso. Y por supuesto aprendes. Ahí recuerdo que en el capítulo final, donde se rompía la piedra, donde no íbamos a tener más el muñeco, teníamos que estar muy tristes, y yo no tenía ese recurso. Y entonces me pedían una cosa que yo no tenía. Y Manolito, que es el otro director, junto con Charlie, me llevó fuera y me indujo al llanto. Y a partir de ahí entendí el puente emocional para poder llorar. O sea, desde esa edad. Y lo aprendiste para siempre. Y lo aprendí para siempre. Te puedo engañar perfectamente. Qué bueno. ¿Y cómo fue esa niñez después que sale la serie en televisión? Y bueno, eras un niño común y corriente que estudiaba, que estaba en la escuela, Sí. que se enfrentaba a los compañeros, a los profesores. ¿Qué de diferente tuvo el haber hecho televisión? Hubo un antes y un después en ese Claro, sentido. me imagino. Hubo un antes ¿Cómo porque, fue? ¿Cómo lo porque viviste? fue un foco muy grande al que un niño de 9 años no está acostumbrado, ¿no? No está preparado. Y hay cosas buenas y hay cosas malas también. O sea, todo el mundo te conoce, y eso hace que
que la atención se divida en cosas buenas y cosas malas, ¿no? Que tienes que... El proceso de la popularidad, de la fama, es un proceso muy interesante, ¿no? Que es difícil de asimilar cuando no tienes los recursos para hacerlo, ¿no? Pero bueno, con el tiempo, si sigues bajo esa mirada, bajo ese foco, tú te vas aprendiendo sobre eso, ¿no? Y vas entendiendo que eres una figura pública y tienes que saber qué mostrar y qué no mostrar, ¿no? Hay quien decide mostrarse completamente, hay quien decide mantenerse en la intimidad y solamente mostrar una parte de sí en los personajes, que es lo que a mí me interesa hacer, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a esos niños y a esos padres de niños que se exponen a la popularidad, a la fama, que quizás te afectó o quizás te ayudó a ti como niño o que después entendiste cuando grande? Creo que sería interesante. Es interesante. A mí, en cierta medida, me afectó un poco porque eso hizo que ¿cuál sería la palabra? Siempre fui tímido y al exponerme esa Más timidez se creció. acrecentó porque el público espera una cosa de ese ser. Y yo siempre soy muy tímido y entonces al exponerme es muy complicado porque puedo dar otra imagen, ¿no? Y entonces ya quizás temías al enfrentarte al público porque ya sabías que no le ibas a dar lo que ellos estaban esperando. Cuando tú te enfrentas a un fenómeno, o sea, haces una aventura, por ejemplo, como la Atenea o Memorias de un abuelo. Para mí, Memorias de un abuelo, me imagino que íbamos a hablar de esto, pero Sí, bueno, claro. Eulich y yo tuvimos un boom impresionante en toda Cuba, ¿no? Y eso, ahí yo entendí lo que era el fenómeno de la fama, La ¿no? popularidad en su máxima exponencia. Éramos como dos adolescentes y había un público muy adolescente y es un público, no es agresivo, pero sí es muy impulsivo, Y ¿no? pasional. Y entonces a donde quiera que llegabas había como demasiado movimiento alrededor nuestro, ¿no? Y eso, como quiera que sea, en cierta medida para el ego es muy bueno, pero por otra parte es una agresión en cierta medida, ¿no? Entonces, hay que ser cautos, ¿no? ¿Qué le puedo decir a ese niño que está empezando, a esos padres que están cuidando de esa intimidad de ese niño? Pues hay que tener mucho tacto y hay que ser cautos con eso, ¿no? Porque eso puede representar un cambio emocional Y en la familia que y en marca el para hijo, y siempre. te marca para siempre, sí. Sin duda. Bueno, fuiste de esos actores que después disfrutamos en muchas aventuras, teleseries como las que mencionabas, El elegido del tiempo, las recuerdo con aquellos vestuarios en una época, bueno, inexistente, Sí. una aventura fantástica que yo disfruté muchísimo también. Los descamisados. Se impone conversar de esa serie. Qué privilegio compartir con Isabel Santos, con Rogelio Blaín, dirigida por Rafael Acosta, por Miguelito Sosa. Exacto. Bueno, grandes directores, grandes seres humanos que he tenido la oportunidad de conocer también. Fue un trabajo fuerte. Eso fue un trabajo, sí, de más de un año, fueron casi 105 capítulos. ¿Cómo llegan Ebli y tú? O sea, ¿ya estudiaban en la ENA? Eblis estaba en la ENA un año mayor que yo, no estaba claro para hacer la serie. Primero estaba Carlos Enrique, el Mirante, que iba a ser mi hermano, pero por problemas de estudio parece que no llegó a una negociación con la escuela y entonces él decidió pues seguir los estudios, entonces ahí entra Eblis eh, a, a hacer este personaje que lo hizo muy bien porque él es mayor que yo y tenía que ser mi hermano menor, ¿no? Hizo un trabajo de actoral ahí muy chévere. Y yo no me lo creía. Yo no me lo creía que iba a trabajar con Isabel, que Rogelio Blaín iba a ser mi padre, que íbamos a estar tirando tiros por el monte, haciendo de héroes. Fue una experiencia también muy bonita. Yo estaba ya estudiando en la ENA, tenía ya ciertos recursos Como como actor. actor, tenía armas para enfrentar al personaje. Y y la sorpresa fue después cuando salió al aire, ¿no? Que fue muy Muy vista, muy gustada. querida, muy gustada, porque tenía una dinámica muy sabrosa para los jóvenes, ¿no? Sí, y contradictoriamente representaba épocas pasadas
cómo, sin embargo, con temas Sí. de décadas anteriores, realmente se robó la atención del público. ¿Cómo fue el proceso de grabación? Porque recuerdo, bueno, la serie comienza ustedes en la ciudad y cómo, bueno, van después a la sierra. Sí. ¿Cómo fue el proceso? Porque tienen barba, tienen pelo largo y sin embargo acá en la ciudad están en esa Mira, adolescencia pura. ¿Cómo fue el proceso de es grabación? interesante porque cuando Eblis y yo estábamos en los ensayos, los dos teníamos el pelo por aquí, larguísimo. Pero como no se sabía ¿Por dónde comenzaría? por dónde iba a comenzar, no teníamos todos los capítulos, no podíamos empezar por el final, que es cuando los guerrilleros tienen el pelo largo, y entonces nos cortaron el pelo. Entonces comenzaron por Y la entonces ciudad. lo que tú ves ahí son pelucas, no es nuestro pelo real. Wow. ¿Y las barbas? Bueno, no, Eblis y yo no teníamos barba. No le salió barba en ningún momento. No, en ningún momento. No teníamos barba. O sea, teníamos barba, teníamos que afeitarnos, pero los personajes nunca, a lo Nunca largo de se... ese proceso, les crecía el pelo facial. ¿Y cómo fue el proceso, la preparación, Bueno, montar a los caballo, entrenamientos? entrenamiento militar en cierto sentido, cómo aprender a manejar una calibre 30, las pistolas. Fue muy intenso y estuvo muy bien, muy bien. Una obra que tuvo un éxito Sí. total. Después te disfrutamos, bueno, también en la Atenea Estancia Miel. ¿En qué orden fueron estas series? Primero, Memorias de un abuelo, luego ¿El elegido del El tiempo? elegido del tiempo, que fue con Miguel también, y después con Miguel también La la Atenea tenía Estancia Miel. Te en San Miguel. convertiste en actor fetiche de Sí, Miguel Sosa. él me iba llamando como quien no quería la cosa, ¿quieres hacer tal cosa? No me decía personaje. Y ya cuando yo me acercaba me decía, es tal personaje, ¿te interesa hacerlo? Va de esto, de esto, de esto. Y yo con Miguel con los ojos cerrados siempre. Sí, yo también tuve la dicha de trabajar con él. ¿Cómo te enfrentas a un proyecto de una obra fantástica como El elegido del tiempo? O sea, protagonizas, tienes el personaje del protagonista, pero es algo que te cuentan en un guión. Es muy difícil hasta que no ves la puesta, hasta que no ves la historia. Yo como espectador y también como actor te cuento mi experiencia. Tú, que tienes que imaginarte todo lo que te cuentan, ¿cómo te enfrentas a una obra como esa? Yo, yo tengo como referencia una aventura, o sea, como muy buena referencia que se hizo muy buena televisión en un momento determinado en Cuba que se llama Chiralá. Y entonces cuando Miguel me da este guión y me empieza a explicar cómo va, yo pensé que yo iba a ser mi Chiralá. Era como un Chiralá, ¿no? Porque las espadas eran prácticamente de la misma aleación, los decorados, los lugares, era como un reino feudal muy parecido. Entonces yo estaba muy embullado. Eh, de nuevo, clases de equitación, o sea, toda una preparación que te va embuyendo en esa atmósfera, ¿no? En esa edad. Estuvimos mucho tiempo también. Eran momentos muy bonitos de la televisión cuando existía el espacio de la aventura, ¿no? Es una lástima que se haya perdido porque eso es una referencia nacional muy, muy importante ¿No? que yo tuve y que también pude como actor darle eso a un par de generaciones, ¿no? Que todavía hoy por hoy me paran en la calle y me dicen, ¿te acuerdas de tal cosa? Como yo veía esta aventura y cuando salía, después que te veía, salía por fuera a dar patadas, ¿no? Eso es muy bonito, ¿eh? Claro, sí, definitivamente marcaste una generación con esas aventuras. Yo tuve la posibilidad de trabajar con Miguelito Sosa en la última aventura que se realizó. Creo que no estabas en Cuba en ese momento, si no hubiera sido quizás alguno de los Villalobos. Claro, Sin duda, claro. los tres Villalobos, Uy, me hubiera encantado. yo lo Me sé. hubiera encantado. Y bueno, te propongo hacer una pausa. Regresamos enseguida y seguimos conversando con Caley Casa, aquí en Entre tú y yo. Con sinceridad y sin secretos. Bueno, Héctor, las buenas tardes y la bienvenida. Seguimos entre tú y yo conversando con el gran actor, gran amigo Caley Casa. Caley, las últimas aventuras que recuerdo que protagonizaste fue La Atenea está en San Miguel. Estuvimos comentando también al principio, dirigida por Miguel Sosa. ¿Qué de peculiar, qué de diferente, qué anécdotas recuerda también cerca del monte, como toda aventura, con historias peculiares, fantásticas? Recuerdo un piquetón de actores también que compartiste. Muy bueno. Muy Sí. bueno. ¿Qué nos puedes comentar de la Bueno, Miguel
me había comentado así de paso, no, estoy preparando otra aventura, pero no me dice nada, ¿no? Va de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. A mí se me empieza a hacer la boca agua y le digo, bueno, y bueno, ¿qué? ¿Qué? Dice, ¿te interesaría? Le digo, claro que sí, por supuesto. Y empezó otro proceso muy bonito de esta aventura que se filmó parte en Pinar del Río, en Viñales. Ahí pude trabajar con Felito Laera, que es un actorazo y una persona espectacular. Bueno, estaba Ulises, un montón de actores. Y lo bueno era que este personaje era como un muchacho que no se encontraba bien y al final encuentra pues una misión que es buscar este tinajón que estaba perdido en una cueva. Es un karateca y entonces resuelve todo de una manera muy eh, como el género de aventura, ¿no? En acción. Y eso fue algo que me gustó mucho porque yo mismo, Miguel me dio la libertad de yo hacer la coreografía Las peleas. de todas las peleas. Y ¿Y cómo te entonces, preparaste? ¿Ya sabías? ¿Entrenaste en algún momento de niño? bueno, yo en la ENA, bueno, mi madre me puso en karate cuando yo tenía 9 años. Luego pasé por un poco de taekwondo y también di un poco de kung fu en la ENA con un profesor de tai chi que tenía, que era de voz y dicción, pero al final terminamos haciendo más kung fu y tai chi que voz y dicción, ¿no? Y todas esas cosas me ayudaron mucho para yo decir, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, para que se viera lo más real posible, que no se viera como que un golpe no te va a dar de verdad. O sea, que quería que si me vas a dar, que se vea que me vas a dar la intención de verdad, ¿no? Y entonces yo preparaba todo y se lo enseñaba a mí. Y después, bueno, ¿qué te parece? Entonces decía, vamos a poner la cámara por aquí, vamos a ponerla por allá. Hoy por hoy lo veo y digo, bueno, se podía haber mejorado muchísimo, se podía haber sido de otra manera, pero yo creo que los jóvenes lo disfrutaron Sí, muchísimo. no, fue muy creíble, es muy creíble la verdad. ¿Qué pasa con tu carrera teatral? Has sido un actor todoterreno, que has tenido una carrera muy exitosa en el teatro, en el cine, bueno, una carrera también internacional, que de eso estaremos hablando. Vale. Paralelamente con esas teleseries, aventuras, ¿a qué grupo de teatro perteneces? ¿Con quién trabajas? ¿Qué obras haces? Bueno, empecé trabajando con la primera cosa profesional que hice, la hice con Antonia Fernández, cuando ella empezó a trabajar como directora, a hacer su propio grupo fuera del Buen Día. Y hicimos una obra que se llamó Muertes de Amor en Verona, que era como una especie de versión de Romeo y Julieta a lo moderno. Se hizo en el 9º piso de Nacional. Fue mi primer trabajo como profesional. Shakespeare, Mercurio, o sea, personajes súper importantes. Y fue un aprendizaje brutal, porque fue en una sala donde no hay acústica ninguna, y donde tú tienes que, tu aparato vocal tienes que moverlo para que salga, para articular y trabajar una energía específica que no es la que estás acostumbrado a hacer en el cine y la televisión, ¿no? Pero la ENA, que en realidad es una escuela para hacer teatro, ya te enseña todo eso, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a poner en práctica todas esas herramientas. Luego con Carlos Díaz en el público, La Celestina, que fue una obra que Te fue recuerdo, fue un boom del teatro todavía se cubano. habla de eso. Hice 100 funciones, más nunca en la vida he vuelto a hacer 100 funciones. Es una cosa maravillosa poder repetir y repetir y repetir y repetir. Llega un momento que suceden cosas muy, muy buenas en ¿Vale? esa propia... Después yo vi La Celestina, tuve la oportunidad de disfrutar esa obra. Después te conozco como persona y bueno, hoy reafirmas esa timidez que posees, que además es visible, es notable. ¿Cómo entonces te enfrentas a La Celestina, una obra donde, bueno, tienes que desnudarte y estar mucho tiempo desnudo en escena? Imagínate, 10, 100 funciones. O sea, yo desde mi punto de vista, yo como actor, creo que todavía hoy día no estoy preparado. Si Carlos Díaz me lo propone, yo creo que diría que no. Mira, eso es una decisión... ¿Cómo fue ese proceso? Es una decisión que uno como individuo toma, ¿no? ¿Te expones o no te expones? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué no ganas con eso? Esas son preguntas que yo me hago cuando me enfrento, por ejemplo, a un guión o a una situación donde tengo que exponer mi cuerpo, donde debo hacer algo íntimo.
Pues yo me lo pienso muchísimo, ¿no? En aquel momento eh, no piensas mucho en eso, ¿no? Es a partir de que te empiezan a suceder ese tipo de fenómenos que te lo empiezas a pensar más, ¿no? En ese momento, pues, eh, había como un rumor de que eso iba a suceder, pero que no estaba claro, ¿no? Solamente en los ensayos finales nos dimos cuenta de que iba a ser de esa manera. Y evidentemente cuando ya estás arriba del tren dices, bueno, pues esto hay que defenderlo y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y vas aprendiendo por el camino, vas aprendiendo a estar desnudo delante de la gente. Es una cosa Uf. que no disfrutas realmente. Hay un momento que te olvidas de eso, pero no es una sensación muy agradable, la verdad. Exponerte no solamente al público en vivo, sino también a una cámara cuando tienes que hacer una escena de sexo con una colega. eh, es complicado, ¿eh? No Uy. te creas que... y mucha gente en la calle me pregunta, oye, ¿y los besos que ustedes se dan son de verdad? Claro, porque el público no entiende si hasta qué punto hay realidad o no hay realidad. Yo creo que eso también es un consenso entre actores, hasta qué punto va a ser real o no va a ser real. Hoy por hoy, por suerte, he escuchado con otros colegas en otros países que hay coaches para estas escenas de intimidad. Incluso hay dobles también. Si tú no quieres hacerlo, pues te consiguen un doble y lo haces. O hay una secuencia donde todo está bien marcado, está bien coreografiado. Entonces no es algo que se improvise. Va en dependencia del director, de los actores también. ¿Cómo llega la conducción? Es que se te daba también con una Tú frescura. sabes que no me acuerdo cómo fue que yo empecé a hacer Colorama. Creo que el que era conductor ya estaba retirándose del programa y yo creo que Joel, por haberme visto, no sé si fue en Memorias de un abuelo, que él como empezó a conversar conmigo para ver si yo quería hacer este programa. Yo creo que nunca había hecho conducción y la verdad es que fue muy ameno el proceso porque era en un cubículo solo, delante de la cámara, donde podía estar relajado y decir cosas. Y después eso salía a millones de televisores, ¿no? Y entonces era un muchacho que estaba relajado hablando de música, diciendo ciertas cosas en inglés y era todo muy fresco, ¿no? ¿Tenías un guión? ¿Cómo funcionaba? Tenía un guión, sí. ¿Que te aprendías o se ponía como teleprompter? No, tenía que aprendérmelo. Tenías que aprender. No había teleprompter. No, me lo aprendía. Y en ese momento, pues eh, recordaba todo muy fácil, porque el hacer televisión tiene eso también, que es como que almacenas mucha información para luego al día siguiente borrarla y coger otra información. Eres como una esponja. Sobre todo cuando haces televisión te sucede eso, que tienes una memoria a corto plazo muy buena. Claro. Pero ya después, si tú me dices la escena que yo hice ayer, ya no me acuerdo. Ya no, Porque necesito toda información para lo de ahora. Y entonces tenía buena memoria. Yo creo que tengo buena memoria, siempre he tenido buena memoria y... definitivamente para ser, tanto como comentaba, eres un actor todoterreno. Llega un momento que vas a Colombia, que estaremos hablando también de eso, pero antes estabas haciendo teatro en la cúspide del teatro cubano, La Celestina 100 funciones, estabas conduciendo programas, protagonizando aventuras, pero también estabas en propuestas cinematográficas. Hay varias películas antes de irte a Colombia que haces en Cuba. 2, 3 películas, creo. Sí, la primera peli que hice que me hizo mucha ilusión fue 3x2 con Lester Hamble, que fueron tres historias. Pavel Giroux, Esteban Insausti y Lester Hamble, que hicieron este tríptico muy chulo. Y yo tenía que hacer un rebelde, pero era como un musical en la Sierra Maestra. Era una cosa muy interesante y novedosa, ¿no? Para el cine en ese momento. Y estar por fin en un set de cine donde las cosas se hacen con otro arte, fue... Era algo que soñabas, que querías. Claro, por supuesto, por supuesto. No fue en 35 milímetros, que esa es la cosa nostálgica del cine, ¿no? De trabajar con metraje real, se hizo con una cámara digital, pero Lester buscó que tuviera toda la densidad del granulado de la película y tenía que cantar también.
pero no pude cantar porque no llegaba a donde el músico quería que llegara. Entonces lo que hice fue doblar a David Blanco. Aide Milanés y David Blanco cantaron por Olivia Manrufo y por mí. Nosotros los doblamos a ellos, ¿no? Y fue una experiencia muy chula. A partir de ahí, pues, nada, te muestras y te empiezan a llamar. Es así, es inevitable, ¿no? Y luego de eso vino otra peli que esa fue la única que pude hacer en 35 milímetros, que se llamó El Cayo de la Muerte, una especie de coproducción de Brasil-Cuba. Y luego vino Personal Belonging, que es una de las primeras películas independientes que se estaban haciendo en aquel momento, y fue una película más íntima, una historia de amor, y estuvo muy bien también. O sea, no te puedo decir mucho de eso. Y bueno, creo que ahí cerca de esas películas, entonces te vas a Colombia. Yo te propongo hacer una pausa y vamos a conversar de tu carrera en Colombia, que también fue extensa y muy exitosa. Ese día regresamos. Con sinceridad y sin secretos. Igual me encantaría que no sé, saliéramos a comer algo, que tomáramos algo, ¿sí entiendes? Me encantaría. Sí. Pero ¿por qué no mejor me invitas al show de esta noche y después salimos y hacemos todo lo demás? Lo siento. Otro día te invito, pero hoy es imposible, está lleno. Pero te voy a dejar mi tarjeta, ¿eh? Para que me llames cuando quieras. ¿Sí? Llámame. Ya estamos de vuelta, seguimos conversando con Calé Casa. Calé, bueno, Colombia, qué bueno, qué orgullo que actores cubanos, artistas cubanos puedan representar nuestra cultura y además puedan triunfar. Fuiste un caso que, bueno, fuiste de inspiración para muchos, junto contigo, muchos actores que también estuvieron por Colombia en una etapa y con mucho éxito. Cuando yo llegué ya había pasado mucha gente por ahí, Isabel Santos había pasado, Albertico Puyol había pasado, Ernesto Tapia, Jorge Cao, que es una eminencia en Colombia, es una vaca sagrada, es un actor muy importante. Jorge Cao, que mucha gente no lo recuerda aquí, pero ha hecho montones de películas, a lo mejor para las nuevas generaciones no lo conocen, pero es un actor muy reconocido en Colombia. Y sí, tenía la necesidad ¿Cómo llega esta oportunidad? de salir, estamos en una isla, ¿no? También, como quiera que sea. Y quería probar pues otros mercados y se dio la posibilidad de conocer a un representante que me llevó a Colombia, a introducirme a un mercado completamente nuevo, a tratar de entrar en esa maquinaria, cambiar tu acento, tu manera de proyectarte como artista. Es muy comercial la cuestión, ¿no? No hay tanto arte en sí, sino estás enfocado en otra cosa. Y fue una maquinaria, fue muy interesante aprender todo eso durante casi 8 años, donde coincidimos muchos actores importantes, Jacqueline Arenal, Mijail Murcay, Taimir Bariño, Bárbara Marín, Ulises González, Laura Ramos. Y a mí me sucedió una cosa peculiar, como hay tanta competencia, yo empecé a entrar en los personajes negativos. No era el héroe al que estaba acostumbrado aquí en Cuba. Y entonces empezó a abrirse otro tipo de ángulo con respecto a los personajes que me iban llegando. Y a mí me encantó porque... sí, diferente a lo que estábamos acostumbrados a verte aquí. Hacer el mal es interesante también. La gente, y sobre todo si no es de verdad. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y estuvo muy bien, muy bien. Regresas a Cuba. ¿Vienes de casualidad? ¿Vienes de visita? ¿Vienes a algún proyecto en específico? Bueno, resulta que Leonardo Benítez estuvo en mi apartamento en Bogotá, en una pesquisa también, buscando trabajo por allá, y me comentó de que Alejandro Gil estaba... el teleplay que él había creado lo estaba convirtiendo en película, y Alejandro ya había hablado conmigo para hacerlo hace muchos años, ¿no? Y entonces yo le escribí y me dijo, pues sí, yo estoy pensando hacerlo en cine. Si estás por aquí, pues bienvenido. Y no me lo pensé, vine a La Habana a hacer la película y ese fue como el principio de mi regreso a Cuba. Hablas de La Emboscada. Hablo de La Emboscada. Ahí, estuvimos juntos. Ahí estuvimos juntos. Tuve la oportunidad de compartir contigo por primera vez
cosa bueno que me alegra Tuvimos muchísimo. un plano, compartimos un plano. Un planito ahí Un plano, estuvimos. sí. Y bueno, realmente fue un trabajo increíble, un trabajo muy bonito, que también marcaba épocas diferentes, Sí, estuvo muy también bien. marcaba la guerra. Y realmente se trabaja muy cómodo con Alejandro Gil. Muy cómodo, sí. Esto fue también ensayo, un proceso muy particular con él, eh, entrenamiento militar, nos enfangamos hasta el cuello. Y fue una experiencia muy bonita con Armando Miguel, con Patricio y con Tomás Cao, que convivimos durante casi 5 meses en un lugar que estaba en Justice, que es como llegando a Guanabo, donde había un calor terrible. Pero creo que al ver todo ese esfuerzo en la pantalla grande, tú dices, vale la pena lo que estás haciendo y es un privilegio seguir haciendo hoy por hoy lo que a uno le gusta hacer. Bueno, después de haber trabajado en televisión colombiana, muy diferente a la nuestra, cuando ya llegas... Que tienes que cambiar el acento, tienes que hablar así. Tienes que hablar. No, y yo estuve viendo, estuvo acá invitado Bárbaro Marín y que nos decía algo muy interesante, que no es solo hablar como con los colombianos, es que Colombia tiene varios acentos Exactamente. dependiendo de dónde estás. O sea, imagino que sería bien difícil. Sí, y los empiezas a entender con el tiempo. Al año, 2 años por ahí empiezas a entender los acentos. A diferenciarlo y Sí, hacerlo. sí, 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 es increíble. Bueno, llegas a Cuba con una oportunidad en el Séptimo Arte, en el cine. Llegas también vinculado al teatro, Carlos Cerdrán, Argos Teatro. Te vimos, también creo que en un momento anterior te vi, te disfruté en Chamaco, esta obra con Alexis Díaz de Villegas, Sí. Pancho García, grandes actores que, bueno, lamentablemente no están. Sin por hablar de Hierro, interpretar a Martí, creo que es un privilegio, una oportunidad única. Cuando yo escuché en el momento determinado, ¿no? Calais Casa Martí, uno no se imagina, eres muy alto. Y sin embargo, desde que hoy me encuentro contigo, desde que te estoy viendo a Martí. Qué No. cosa, sí. Te veo y ahora te me pareces a Martí. Eso son, creo que es la magia de la televisión, la magia del resultado de un buen trabajo. Para mí Argos Teatro es la universidad como actor realmente, ¿no? Carlos Cerdrán a mí me ha transformado como actor por sus técnicas, por sus aprendizajes, por su sensibilidad. Y al haber estado tanto tiempo cerca de él, pues me ha ayudado y acomodado en todos estos personajes que me ha brindado y de que yo estoy muy agradecido porque eso ha hecho que tenga que pues, buscar donde no hay, ¿no? Por ejemplo, Martí. Estábamos haciendo Misterios y Pequeñas Piezas, haciendo de Vicente Revuelta, un guión que para mí era extremadamente difícil y que yo no sabía si podía hacerlo, pero él creía en mí, me daba pues, la confianza y íbamos trabajando. Entonces, cuando estaba haciendo Misterios, un día Carlos no le gusta ver las funciones y se encierra en el baño y escucha. Y entonces, en esos tiempos donde él escuchaba, empezó a escribir su nueva obra. Y entonces un día cuando yo termino, salimos de los aplausos, que vamos a cambiar, me dice, yo tengo la nueva obra, es sobre Martí. Y yo no sabía que lo iba a hacer. Y me dije, ¿quieres hacerlo? Pero ¿cómo yo voy a hacer de Martí, Carlos? Por favor, yo no quiero algo gráfico de Martí, yo quiero la humanidad de Martí. Quiero ver el ser humano en escena, el ser humano que no está dando discursos, sino el ser humano que está aquí contigo hablando con su esposa o con otra persona. O sea, es la intimidad. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir esas conductas de cómo podría haber él sido, ¿no? Imaginarte, ponerte en esa situación real. Fue un trabajo muy particular y donde tuve que aprender lo que no me enseñaban en la escuela, ¿no? En la escuela te enseñan a un Martí, pero cuando tú empiezas a leer realmente todo ese sufrimiento, fue una experiencia reveladora. Conocer a Martí realmente y tratar de dar atisbos de lo que podía haber sido en ciertos momentos, ¿no? La manera de hablar, la manera de mirar, de comportarse. Tuve que leer muchísimas cosas, ¿no? Porque era una responsabilidad muy grande, muy grande. Dar ese paso y decir, voy a hacer esto, que es una cosa que lo conoce mucha gente y que mucha gente ha invertido su vida en conocer sobre eso. Es una responsabilidad muy grande. Muy grande. Y la representaron ahora en
fuera de Cuba, en varios lugares. Estuvimos en Miami. ¿Cómo fue la acogida de la obra en Miami? Pues eran dos públicos porque como la obra se desarrolla en Nueva York, prácticamente, había un público que tenía que ver esa parte también, ¿no? El público de acá y el público de allá. Todos los cubanos que están aquí, todos los cubanos que están allá. Y la aceptación fue muy buena, muy buena. Estamos muy contentos con el resultado que tuvo y que la pandemia lo truncó. O sea, porque podíamos haber seguido en ese proceso, pero la pandemia hizo que todo ese proceso se fuera al traste completamente. Estoy seguro que muchos televidentes extrañan a Calé, quizás en la televisión. Nunca te hemos disfrutado de una telenovela. ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? Porque es una pregunta que me hace mucha gente por la calle, sobre todo al haberme ido a Colombia, eso, o sea, dejé de estar en todos los medios de difusión y mucha gente me lo pregunta, ¿no? Pero si estás aquí, ¿por qué no haces televisión? Hacer televisión es complicado, es un sistema de producción donde tienes que estar amarrado bajo contrato. Y mira, te digo una cosa, hay una cosa que no me gusta en las novelas, que sí me gustan en las aventuras, y es el dinamismo con que los personajes se desarrollan. Yo no veo muchas telenovelas, pero sí soy curioso del trabajo que hacen mis colegas y de lo que se está haciendo a nivel nacional. Entonces, de vez en cuando veo ciertas cosas en las novelas, veo que hay caras nuevas, veo que la técnica ha cambiado mucho, pero creo que el estatismo sigue siendo el mismo. Y entonces eso a mí como actor me cuesta mucho porque yo necesito moverme. Y entonces yo también cuando dirijo necesito que haya dinamismo alrededor de la escena, que estemos conversando y que si me tengo que parar, me paro y que la cámara siga. Y el sistema de producción de la televisión requiere de un set, de un lugar, y entonces a veces nos acostumbramos y nos contentamos con pequeñas cosas, ¿no? Entonces para mí es muy complicado ver a dos actores que están tomando café y prácticamente no toman el café porque lo que están es recordando el texto de la cantidad de escenas que tienen que hacer. Y en ese sentido la televisión baja la calidad actoral mucho porque tienes que estar muy rápido en el momento y hay cosas muchos detalles que se pasan por alto, ¿no? En ese sentido es realmente el dinamismo, el movimiento, lo que me cuesta a mí como actor a la hora de hacer televisión. A no ser series, que ya la serie tiene, o un teleplay que tiene otra manera, tiene otro tiempo, entonces te puedes darte el gusto de, bueno, vamos a recrear esta escena en una secuencia, vamos a hacer 3 planos por acá, 4 planos por allá, entonces recreas más algo un poco más real, ¿no? Que en la televisión intentas hacer eso, pero es muy complicado. Bueno, te estuvimos también disfrutando ahora como director, lo acabas de mencionar, en el teatro. ¿En qué momento de tu vida decides que quieres dirigir? Creo que Cerdán, Carlos Díaz, estos grandes directores Claro. han sido tus maestros, Claro. sin duda. Por ¿En qué supuesto. momento pensaste, quiero hacerlo y bueno, ya lo decidiste? Yo creo que es una necesidad que se fue gestando Orgánicamente. poco a poco. Yo en Colombia, cuando no trabajaba como actor y tenía que sobrevivir, pues empecé a dar clases. Y ese diálogo con gente que no tiene ninguna experiencia y que al final había un resultado, me dio la medida de que yo puedo comunicar, puedo transformar y entonces esa idea se hace real y se crea una realidad, ¿no? Entonces a partir de ahí, bueno, me gusta la dirección. Y empecé pues poco a poco a alimentar ese bichito hasta que se dio la oportunidad cuando Carlos se va a vivir a España y nos quedamos los actores. Yailin Coppola, gran actriz de Argos Teatro, asume el rol de directora, pues entonces yo dije, yo creo que es el momento que yo puedo hacer algo, porque ya lo estaba haciendo con alumnos aquí. De vez en cuando doy clases particulares a gente que tiene el hobby, porque necesito estar... Entrenar exacto, la pedagogía. Y exactamente, me gusta mucho la pedagogía. Bueno, Calé, quiero, por favor, en nombre de varios emprendimientos que nos acompañan, darte algunos detalles para que te lleves de recuerdo. ¡Qué bien! ¿Te parece bien? Bueno, de Muchas Brujas gracias. tenemos este jabón. ¡Qué bien! De Marie tenemos una invitación para que te des, bueno, un masaje completamente Uy, gratis. qué Ahí está la bien, dirección. eso me encanta. Una colonia de Clara Camelleris, colonia de lirios.
Oye, muchas gracias. Tantos regalos así de repente. De Chocomanía, estos bombones. Esto sí me encanta. Te encanta. Y a Susana Pous. Le encanta. Le encanta. Así Todas que las noches una cosita. le encantará con un cafecito bien Sí, divino. sí, sí, sí. De la Hiera, artista plástico que además es nuestro director de arte, te Ah, qué bien. regala esta serigrafía. Qué bonito. De Charo, ¿te gusta el helado? Me encanta el helado. De chocolate. ¿Es de chocolate? Si no es de chocolate, no, ¿eh? De chocolate, de chocolate. Muy bien, muy bien. De Charo no. Y de Isla Flor, estas hermosas rosas azules. Rosas azules. También wow. para Susana. Qué chula, por supuesto, cariño. Son para ti, ¿eh? Ahora te las llevo. Bueno, Gale, ¿cómo lo has pasado? Muy bien. Creo que nos haría falta 2 o 3 programas más. Sí, pero bueno, hemos hecho... Un resumen, a desearte toda la suerte, toda la dicha y que ojalá tenga la posibilidad de ser dirigido por ti o bueno, de volver a coincidir O de como volver a actores. trabajar juntos, ¿eh? Que Así fue una experiencia muy bonita, la que tuvimos en el corto de Leandro, Los Asesinos. Realmente un trabajo muy interesante. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por haberte llegado y ya sabes, esto es con sinceridad y sin secreto entre tú. Y yo. Quedó claro. Próximo sábado 2 de la tarde por Cubavisión, el canal de todos.